apareció Ya no aparece como por ratos y se escucha muy extremadamente entrecortado. No, pero yo no sé si tal vez habrá iniciado. Ah, sí, ya me inició, me acaba de Sí, iniciar. sí, sí, sí. Sí, Sí, ya le aquí yo corrí. ya, sí, sí. Ahora sí está. Eso, listo. No, gracias. No, y les animo a que siempre que mientras estemos trabajando así en línea, me dicen porque para mí es muy importante que el material quede grabado, pues para yo subirles ahí al canal y ustedes puedan volver a mirar y eso ayuda. A muchos les ha servido, pues me doy cuenta pues por lo que ellos me han compartido, ¿no? Bueno, Profe, entonces, listo, John Charles, dinos. qué pena, una preguntita y salida del tema. ¿Usted cuando graba el video le queda muy pesado? Sí, mira que el video queda, aquí en Teams los videos quedan casi de 1 giga, casi. Me quedan del orden de 700 megas, 800, dependiendo de la duración de la sesión. Y entonces, ¿qué hace para subirlo? ¿O lo sube así? ¿O le Lo quita la subo, calidad? no le hago ningún tipo de edición, solamente que cuando lo voy a subir a YouTube, entonces YouTube le hace un proceso al video. Incluso cuando ustedes descargan esos videos de YouTube se van a dar cuenta que quedan mucho más livianos, pero mucho más livianos. Entonces él hace un proceso donde, pues después de unos 20 minutos, eso también muchas veces depende del estado como esté la red o de lo saturado que pueda estar tal vez el servidor de ellos, porque sí he tenido por momentos inconvenientes para subir los videos. Por ejemplo, muchas veces me he puesto a subir videos y a la hora que yo reviso no ha subido ni siquiera el 10%, entonces lo tomo como de pronto un problema en el de saturación del servidor donde está subiendo, cosas como esas. Pero normalmente al subirlos me toman en 20 minutos ya subido, así. Pero él mismo le hace un proceso para ya montarlo. Así de esa manera es que no es complicado, la verdad que es muy sencillo. Si Vale, quieren pues, más profe. adelante podemos acabar una sesión, yo les explico porque es muy interesante, ¿no? Ah, listo, profe. Sí, me Listo. interesa. Ah, listo, perfecto. Muy Profe, bien. Buenas una noches, profesor. preguntita. Disculpe haber llegado tarde. Listo, Juan Sebastián. Profe, una Bueno, preguntita. Profe, yo tengo una pregunta. listo, entonces el que habló primero y luego Valentina. Profe, ¿será que tú de pronto nos podrías explicar cómo instalar ese multisim? O si de pronto lo puedes hacer por fuera de clase, si nos puedes colaborar en eso, o si es el mismo Ah, bueno. proceso. Listo, pues A yo mí me lo subí, bloqueó Chrome, profe. ¿te lo bloqueo, Vale, Valentina? tenés que darle en el Sí, dice es que control, ese archivo es peligroso. tenés que meterte por descargas y desde la página de descargas ahí te deja darle a aceptar. Ah, bueno, voy a intentar, gracias. Listo. Sí, yo les puedo, pues hay un estudiante que en estos días le encontré esta semana. Encontré un tutorial de YouTube. Le dije que cualquier cosa me dijera cómo le había ido, pues no me ha dicho nada, ni sí ni no, pero yo espero que le haya ido bien. Entonces, yo voy a buscar ese archivo, se los monto ahí en el grupo y me comentan cómo les va a decir si con eso es suficiente o si no, ya meto yo más la cucharada pues para que ustedes logren ya trabajar con esto sin problema. Bueno, entonces lo que les iba a decir es que es muy importante que ustedes siempre se tomen un tiempo, no solamente con las guías que yo les suba de esta clase, sino con toda guía. O sea, cada vez que ustedes vayan a hacer un laboratorio y que el profesor de turno les comparta a ustedes la información, por favor tómense un tiempo para digamos, lo que tiene que ver con la parte de la lectura. Eso es muy importante, ¿sí? Porque a veces, lo digo porque a veces, pues, no lo digo aquí, ustedes hasta ahora han sido muy juiciosos, pero digamos que la experiencia de los años, una vez han encontrado compañeros estudiantes que formulan preguntas y cuando ya uno va a la guía, uno le dice, usted como que no leyó, mire que aquí está lo que me está preguntando. Entonces, es porque no leen, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí es muy importante que hagan una lectura, pero que por favor la lectura no la hagan con afán, hagan una lectura así, con tranquilidad, término a término, frase con frase, para que ya ustedes entonces hagan el proceso de comprensión, de entendimiento, que eso es muy importante.
¿Cuál es la guía que nos corresponde hoy? Vamos entonces a cargarla, que para la sesión de hoy nos corresponde entonces la del laboratorio 2, ¿cierto? Esa es la que tenemos entonces allí para revisar. Entonces, vamos a mirar qué es lo que se está aquí pues queriendo hacer, y con base en eso entonces nosotros vamos pues entonces a proceder. Aquí dice de la siguiente manera: entre los objetivos manifiesta lo siguiente: familiarizarse con las características de trabajo de los diodos semiconductores, tanto de germanio como de silicio; determinar la manera de probar el estado del diodo; observar experimentalmente la forma de polarizar un diodo semiconductor. En el marco teórico, pues hay algunas que lo tienen, pues hablando pues de las guías. Entonces, dentro del marco teórico encontramos nosotros lo siguiente: puede conocerse el funcionamiento de un diodo semiconductor examinando la curva de trabajo del mismo. Ya ustedes conocen esa curva, ya la hemos analizado en la clase, ahí pues creo que no tenemos pues mucho que anotar. Y entonces dice lo siguiente: cuando la tensión B sub D aplicada al diodo es positiva, es decir, el diodo está polarizado en sentido directo, la corriente que circula por él es casi una función exponencial. Bueno, ahí se están explicando algunas cosas que ya hemos tratado en la clase, yo lo puedo pasar rápidamente por alto. Igual es muy corto, ¿no? Incluso mire que ahí habla de lo que hablábamos en la sesión anterior del curso teórico acerca del voltaje de pico inverso. Aquí lo llama voltaje en polarización inversa, que es lo mismo, es el mismo equivalente a decir voltaje de pico inverso. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Entre los materiales dice entonces lo siguiente: fuentes de alimentación de corriente continua. Bueno, ya habla de un valor de 5 voltios, ahora revisaremos si es suficiente con 5 voltios o mejor tener pues una fuente de voltaje variable. Habla de un diodo de germanio 1N100 o equivalente. Creo que fue ayer o antes de ayer, uno de los compañeros me decía: profe, yo no encontré el 1N100, creo que se trataba en el proceso pues de su simulador, pero él me decía: ¿puedo trabajar con otro o encontré otro? Yo le decía sí, no hay ningún problema. Incluso cuando nosotros hemos querido hacer esta práctica pues ya en vivo y en directo, como ojalá sea pronto que nos podamos ver, Dios quiera. Entonces, el asunto es que dentro de esos aspectos se da una situación donde pues uno ya tiene una consideración, y es que ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros lo que buscamos es que al hacer esta práctica, el propósito es tener, pues sí, allí dice uno de germanio, uno de silicio, porque la idea es como ver con dos referencias distintas, entonces ver cómo proceden ellas, ¿cierto? Ver qué resultado entregan, ver entonces cuáles son, digamos, pues el modus operandi, ¿sí? Básicamente esa es pues como la idea. Entonces, digamos que ante esto, pues se puede usar un equivalente, y lo importante es que al final uno tenga entonces dos referencias distintas. Se supone que con germanio, cuando él se polariza en directa, el resultado o la respuesta debe ser muy distinta a lo que va a ocurrir con silicio. Nosotros lo hemos estudiado pues ya de manera teórica. Entonces, digamos que este es un laboratorio donde uno busca pues corroborar todo eso pues que se ha venido hablando en las clases. Allí dice dos diodos LED, dice un potenciómetro de precisión de 1 kiloohmio. Entonces, bueno, allí dice potenciómetro, pero luego entre paréntesis dice como un trimmer preferiblemente. Y habla de resistencias de 1/4 de vatio, de 100 y 220. Cuando esas guías fueron hechas, quien digitó las guías, entonces no tenía signo de ohmios, entonces prefirió colocar como un signo en sumatoria. Pero pues es para que ustedes no se vayan a dejar confundir por eso. Bueno, entonces dentro de eso, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento dice, mire,
Observe y familiarícese con los terminales de los diodos. Para ello busque los parámetros característicos de los diodos en el manual SG o busque el datasheet por internet, tome nota de cada uno analizando detenidamente su significado. No sé si para todos sea claro lo que es el famoso documento manual SG. Ese es un manual que por lo menos en mi época, cuando yo empecé a hacer este estudio, así como lo están haciendo ustedes, era pues muy común y era pues como en ese tiempo, digamos que hablar de internet no era como hoy día. De hecho, cuando yo empecé a estudiar este tema, internet no existía todavía para nosotros. Cuando digo para nosotros, pues para el mundo entero, como lo conocemos hoy día. Eso apenas iba a empezar a salir, eso salió como al año. Entonces, de yo haber pues empezado a estudiar este tema. Entonces sucede que ese manual SD era un manual que uno podría decir que casi que era indispensable para uno tenerlo, y lo que él te permitía era, digamos, buscar, por ejemplo, Las especificaciones técnicas. es correcto, y unas especificaciones, por lo menos para conocer, por lo menos cuando era un integrado, entonces conocer cómo estaba compuesto ese integrado, cuántos terminales, conocer el terminal 1 qué es, dónde queda la alimentación, era muy claro en eso, y también conocer reemplazos. Entonces, incluso en su momento uno, cuando yo llegué a la institución, normalmente lo hacía yo en los cursos de circuitos eléctricos, y también muchas veces en ese mismo curso, pues uno tenía de pronto un momento de inducción con el manual SG. Pero fue pasando el tiempo, entonces ¿qué pasó? Como ya Internet se fue volviendo más común, y mire que hoy día, pues podríamos decir que son pocas las casas, las familias donde no hay Internet, ¿cierto? Es raro pues que alguien no tenga Internet hoy día, esa ha sido pues la transformación que esto ha tomado. Entonces sucede que pues ya uno lo que hace es su datachiteca, es decir, uno descarga pues las hojas de datos, las hojas técnicas, los famosos datasheets, y uno ya va teniendo pues información acerca de los dispositivos que para uno son de alguna u otra manera pues vienen siendo relevantes. Y eso es lo que ya uno hace, y uno ya con eso pues se contenta, ¿sí? Y dentro de eso, entonces ya uno tiene pues la posibilidad de tener en cuenta pues todos esos aspectos que como les digo, para nosotros vienen siendo pues muy relevantes. Y eso es lo que usualmente pues se realiza, y ya con base en eso es que ya uno va a proceder. Entonces, digamos que el famoso datasheet, de alguna u otra manera, pues podríamos decir que tal vez pues ha perdido pues como cierta fuerza, es lo que uno pues puede tener ahí presente, pero de todas maneras es claro que es un elemento pues que para nosotros viene siendo pues es muy importante, y no se puede negar pues la relevancia que él tiene, eso no se puede negar. Entonces, ¿cuál es el punto allí? El punto es que de todas maneras, considerando pues como las características, pues uno puede, pues como les digo, darse la oportunidad de descargar pues uno el datasheet de cada una de las referencias, y ya con base en eso pues ya uno va teniendo la posibilidad entonces de ir conociendo pues todos los aspectos que para uno en un momento dado sean relevantes, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que ya uno tiene que tener presente. Muy bien. Entonces, con base en eso, digamos que allí dentro del procedimiento, pues, se expone la situación que para nosotros viene siendo, pues, importante, viene siendo relevante, y luego habla, pues, de la prueba de Dios. Dice, para determinar si tiene algún defecto, basta probar simplemente si se encuentra en corto, abierto, o si presenta fugas excesivas. Entonces dice, consigne cada una de las lecturas obtenidas y anótenlas en la tabla número 1. Entonces dice, referencia del diodo, pues si es de silicio se anota ya a un ladito, y si es de germanio a un ladito.
Con el manual SG y en las hojas técnicas, cuando uno tiene la oportunidad de revisar entonces esa información, por lo menos si es germanio aparece GE, si es silicio aparece SI, toda la información está allí, ¿sí? Normalmente pues nos expone esa información y es interesante. Entonces uno hace la prueba pues con el multímetro y como les decía en esta semana, en la clase teórica, dependiendo pues de las características del multímetro, si me da la indicación por resistencia o si me la da por voltaje, uno anota pues lo que me aparece allí, entonces uno en la tabla lo indica. Y con base en eso ya uno puede entonces determinar si se encuentra en buen estado pues el elemento, pues el diodo pues con los cuales uno va a trabajar. Entonces, como pues por lo menos aquí, esa prueba uno la puede hacer justo cuando ya uno tenga pues allí el diodo en su poder. Yo les decía la semana anterior que con todas las, obviamente pues que con toda la seguridad del caso y con todos los aspectos pues que uno tiene que tener en cuenta, yo los animaba a que ustedes pues hicieran un esfuerzo por de alguna u otra manera pues hacer esto experimentalmente en su casa, ¿cierto? Y yo les decía pues que en caso tal, ante las inquietudes que ustedes les pueda surgir, que puedan tener, pues me las pueden plantear, que con mucho gusto, como corresponde, entonces yo les voy pues como indicando allí los aspectos pues como a tener presente. Todo con el propósito de que pues finalmente ustedes sean los que tengan pues la ocasión de asimilar esto de la mejor manera, porque pues como he venido diciendo, tenemos que ayudarnos como corresponde. Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que uno puede entonces tener aquí presente? Dice, ya para el caso pues de lo que viene siendo el procedimiento, dice medir y anotar en la tabla 2 los valores de voltaje, pues eso es, pues usted viene siendo el voltaje en directa, lo mismo que la corriente, para cada valor de entrada, utilizando el diodo pues de silicio, y luego dice haga lo mismo, pero con el otro diodo, con la otra referencia. Dice, nota, debe graficar en papel milimetrado la curva del diodo con respecto a los datos medidos en las tablas números 2 y 3. Y luego dice, en caso de tener una fuente digital, no requiere el potenciómetro o trimmer. Lo que pasa es que, según estamos viendo nosotros acá, este potenciómetro que indicaba allí, que por lo menos yo sí le puedo ser sincero, el trimmer es bueno. El trimmer, digamos que lo que tiene que ver con los aspectos relacionados pues con la fijación pues del voltaje en este caso, porque es que si ustedes miran la figura bien, es lo que está haciendo él las veces de un divisor de voltaje. Entonces en el momento en que yo empiezo a variar la resistencia, pues obviamente que el voltaje me va a variar. Lo que pasa es que, por ejemplo, para eso que uno quiere hacer, a mí casi no me gusta el trimmer porque usted muchas veces se cansa más rápido de estar dando vueltas que él de pronto en cambiarle pues el voltaje como uno quisiera. Entonces muchas veces para ese efecto práctico me parece chévere es el reóstato. El reóstato creo y espero que todos tengan presente que es una resistencia variable, que también uno la puede ubicar dentro del protoboard, con pues todo el cuidado del caso. Y lo que pasa es que el reóstato tiene algo interesante, o sea, usted puede tomar como un destornillador de esos pequeñitos que sirve de perillero, que muchas veces uno le llama así, y en la parte central del reóstato, entonces usted inserta pues la pala, como se le suele denominar, y entonces usted va haciendo el cambio de resistencia. Entonces es chévere porque usted, digamos, no le tiene que dar muchas vueltas, no sufre tanto, y usted lo puede gobernar, puede manipular como usted desea. Y lo interesante es que, es decir, no es como lo que ocurre con el potenciómetro, que el potenciómetro tiene un problema que es...
es decir, no me garantiza que donde yo deje la resistencia me la sostenga, porque con cualquier cosita se altera. O sea, con cualquier cosita él cambia pues de valor. En cambio el reóstato es más fijo, más firme. Entonces por ese lado pues a mí me gusta más para este tipo pues por lo menos de experiencia práctica. Entonces, tal como lo ven ustedes allí, por eso él dice, ahí estamos utilizando una fuente de 10 voltios. Y de acuerdo a la tabla, mire que la tabla dice que empezamos desde 0,0, luego 200 milivoltios, luego 300 milivoltios, 700 milivoltios, 800 milivoltios, 900 milivoltios, 1.2 voltios, 1.6 voltios, 2 voltios, 2.5 voltios, 3 voltios, 5 voltios, 7 voltios y se termina en 9 voltios. ¿Por qué se toman todos esos datos? Porque la idea es verificar que realmente, en ese caso, pues el diodo esté realmente trabajando como uno espera pues que él trabaje. Miren que si observamos con detenimiento el circuito, entonces ustedes pueden determinar que el diodo está en directa, ¿cierto? O sea, que el diodo está en un modo para conducir, ¿sí o no? Y en el fondo, el circuito que nosotros tenemos allí es el que nosotros hemos discutido en la clase en principio. O sea, fue el primer circuito que nosotros observamos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no tiene fuentes variables, pues la idea es que haga esta conexión, entonces para que usted con el potenciómetro o la resistencia variable se ayude para ajustar esos valores. Pero si usted tiene una fuente variable que le dé directamente los valores, pues lo puede hacer así. De todas maneras, muchas veces con las fuentes variables, propiamente para ajustar 200 milivoltios, 300 milivoltios, puede ser un poquito complejo. Entonces, el circuito tal como está allí conectado, para nosotros puede ser mejor. Nos puede dar pues una mejor respuesta, una mejor alternativa, y eso es lo que nosotros pues tenemos que buscar en este caso pues aprovechar. Listo. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros tenemos, les hago la pregunta, suponiendo que este sea un diodo de silicio, y consideremos el valor teórico en que él conduce. Ya sabemos que a los 0.7 voltios él debe conducir. Entonces pregunto, ¿para 0.2 voltios y para 0.3 voltios él conduce, sí o no? No. ¿Cierto que no? No, señor. Es correcto, no puede conducir, porque todavía no ha superado esa barrera de potencial de la cual ya nosotros hemos hablado con cierta suficiencia, que ya ustedes ya tienen pues el conocimiento de ella. Realmente él no puede conducir. Entonces, lo que uno espera, asumiendo que fuese pues yo digo asumiendo es en el caso de que pienso es en el diodo pues real, que uno esperaría que para los 0.7 voltios él ya empiece entonces a mostrar conducción, y entonces ahí es cuando yo ya tengo que empezar a ver que entonces ahí se va presentando pues una corriente. Básicamente esa es pues como la idea, ¿no? Que se va presentando pues una corriente, eso es lo que ya nosotros pues esperaríamos. Muy bien, entonces esa respuesta estuvo bien. Miren que la tabla entonces dice, en la medida que yo voy ajustando esos voltajes, lo que debo esperar es poder conocer el voltaje que hay entonces en el diodo, entre los terminales del diodo, y la corriente que se va presentando. Ahora, caigamos en cuenta algo. Allí se está midiendo el voltaje en el diodo. Entonces, llega un momento, póngale cuidado, llega un momento en que ese voltaje no va a cambiar. ¿Sí? Ese voltaje no va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque yo estoy viendo el voltaje del diodo. Y como yo estoy viendo el voltaje del diodo, ya ustedes saben que cuando nosotros pensamos en el diodo, hay que tener muy presente, hay que tener muy en cuenta que para el caso del diodo, mientras él esté, digamos, en conducción directa, entonces el diodo no nos va a cambiar.
Entonces, si de pronto en directa el voltaje entre terminales del diodo es 0.7 voltios, como lo estimamos de manera teórica, usted puede aumentarle a 2 voltios, 2.5 voltios, 3 voltios, y esos 0.7 no le va a cambiar. Ahora rápidamente lo montamos, miramos a ver cómo nos va, pero entonces eso es lo que ya uno tiene que tener allí pues presente, ¿no? Se los digo para que ustedes caigan en cuenta, para que cuando ya les lo experimenten y en lo posible pues que esa experiencia sea pues obviamente real, no les vaya a suceder pues que se les haga pues extraño o raro el tema. Entonces ese es el punto allí. Entonces fíjense que acá pues prácticamente tenemos las mismas tablas, porque una tabla es para la referencia de silicio y la otra tabla viene siendo para la referencia de germanio. Bueno, ya luego de eso, entonces cuando ya uno ha hecho ese barrido, ese recorrido, ya luego nos dice, bueno, para cada uno de los casos, realice el análisis teórico matemático, pues haciendo, pues, como hemos dicho, con la ley de voltaje de Kirchhoff, según corresponda, para tener entonces presente esa disposición allí. Y el asunto es que aquí sí se trabaja con una fuente de 5 voltios. Cuando ustedes ven ahí en la imagen que hay como una especie de interruptor, no necesariamente tiene que usted ubicar un interruptor. Sencillamente puede ser pues con el mismo cable, el termopar ese que uno utiliza para el protoboard, cuando usted ya lo cierra el circuito o lo abre, ¿no? Porque a veces hay chicos que uno los ve que sufren porque, uy, profe, no encontré el interruptor. Yo le digo, ¿dónde vas a poner el interruptor? No, pues que aquí veo el interruptor. Ah, no se preocupe. Con el mismo cable usted lo abre y lo cierra y ahí ya el circuito ya pues se le compone. Entonces, la idea es que uno monta ese circuito y bueno, ese es un circuito que ya incluye dos diodos LED, perdón, dos diodos, un diodo LED y el diodo normal, llamémoslo así. Y el asunto es revisar qué pasa si con 5 voltios y en esa disposición, entonces enciende el LED, si hay voltaje y entonces uno va indicando, bueno, uno dice si enciende el LED, uno dice sí o no. Hay que medir qué voltaje tiene el LED, qué voltaje tiene el diodo y qué voltaje tiene la resistencia. Lo interesante, lo curioso es que no nos están pidiendo medir la corriente, pero si alguno desea medir la corriente allí como un plus, entonces desde luego que lo puede hacer. Eso para nosotros pues no tiene allí ningún problema, ningún impedimento, lo puede hacer. Lo otro es que, según ustedes ven allí, ¿qué pueden deducir? ¿El diodo LED debe encender sí o no? Sí. Claro, Sí. él debe encender porque de hecho la polarización que van a tener allí para nosotros los dos diodos viene siendo una polarización en directa, ¿sí? Entonces eso debe pasar. Ustedes se van a dar cuenta que al medir el voltaje de los terminales del diodo LED, pues puede ser ligeramente distinto a lo que ocurre en un diodo pues normal, ¿sí? Entonces esos ya son aspectos que les van a dar claridad a ustedes pues para concluir y todos los aspectos pues que para nosotros vienen siendo relevantes dentro de este estudio. Muy bien. Ahora miren este otro. Fíjense que allí es el mismo circuito anterior, porque incluso la resistencia también es de 220 ohmios. Y allí el circuito es diferente al anterior, porque ya el diodo de silicio se invirtió, ¿sí? Se invirtió. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos logrado, digamos, analizar, dentro de lo que nosotros hemos logrado analizar, el asunto es que ese diodo está puesto, digamos, allí en la inversa, como ya se dijo, y con lo que ya nosotros conocemos, ¿qué podemos decir del circuito? Enciende el LED. Es correcto. ¿Y qué más? ¿Y qué? El diodo en inversa pues no deja que no permite que el circuito esté No cerrado. depende de eso. Ujú. Eso es lo que ocurre allí. El Aún así asunto es, pero sigue existiendo el voltaje en el de silicio, si no estoy mal, y en el del LED, ¿no? entonces póngale cuidado. En primer lugar,
el diodo actúa, nosotros ya tenemos presente que el diodo actúa como un interruptor. Ese es un aspecto que a nosotros no se nos puede olvidar. El diodo actúa como un interruptor. Como el diodo actúa como un interruptor, entonces en el momento en que ya nosotros cerremos el circuito, lo que ocurre es que allí el circuito no nos va a trabajar, no funciona. Entonces la corriente es cero. La corriente al ser cero, por lo menos el voltaje allí en la resistencia, pues deberá ser cero, porque I, que es 0 por R, pues es 0. Pero sucede que entonces pues ahí el LED pues no va a operar, pues no nos puede encender porque pues finalmente no tiene la corriente allí. Y el asunto es que nosotros ya sabemos que el voltaje del pico inverso o el voltaje del diodo en inversa pues tendría que ser un valor pues prácticamente cercano al de la fuente, ¿no? Porque de todas maneras pues al no haber corriente, los demás elementos no hay caída de tensión, entonces ese diodo de silicio que está puesto allí es el que se llevaría pues para el caso nuestro todo el voltaje. Entonces eso es lo que ya nosotros pues podemos tener ahí en consideración. Bueno, ahí ya vamos entonces teniendo la posibilidad de afianzar lo que ya ustedes han ido ganando en conocimiento. Ahora miren este caso, en la figura 4 que aparece allí, ya hemos incluido dos diodos de las mismas características. Los dos diodos están puestos en directa, o sea que lo que uno espera es que en ese esquema los dos diodos pues obviamente permitan paso de la corriente, van a circular, o sea, van a estar en polarización en directa. Y el asunto es que, por ejemplo, el diodo LED, pues entonces debe encender, es lo que yo espero. Y pues allí ya uno por lo menos sí observa que como ya se ubicó otro diodo, otro interruptor, podemos llamarlo así, entonces pues cada diodo de silicio pues tendrá su caída respectiva de voltaje y el diodo LED pues tendrá también su caída respectiva de voltaje. Y lo que sería interesante es en un momento dado de revisar desde el punto de vista de la corriente qué tanto puede llegar a cambiar la corriente. ¿Por qué lo digo yo? Porque fíjense que por lo menos en esta figura 4 es muy similar a la figura 2. Es muy similar con la excepción de que la 2 tiene apenas en este caso un diodo. Y en cambio la figura, en este caso la figura 2 tiene un diodo y la figura 4 tiene los dos diodos, ¿cierto? Entonces, el asunto es que, ¿qué es lo interesante ahí? Desde el punto de vista de la corriente, a mí me parecería interesante que uno lograra determinar, que lográramos revisar si eso tiene para nosotros un cambio o no. Por lo menos allí, pues, en el cuadro enseguida, no nos pide a nosotros medir corriente, pero a mí me parece que puede ser algo muy interesante revisarlo, ¿sí? Entonces yo les dejo ahí esa inquietud, y eso le ayuda a uno muchas veces a sacar buenas conclusiones. Este otro circuito, el de la figura número 5, trae que hay un diodo que está pues allí en inversa. Entonces pues seguramente vamos a lograr ver que con un solo diodo que esté así pues en esa posición en inversa no va a ser posible entonces lograr pues que haya, exacto, y que haya circulación de corriente, no va a ser posible. Entonces pues ahí ya ustedes pueden desde luego ya sacar sus propias conclusiones. Lo interesante es que es decir, ¿qué es interesante acá? Que uno antes de hacer el montaje, de hacer la prueba, ya uno pueda conocer, ir sabiendo qué es lo que hay que esperar del circuito. De tal manera que cuando ya el circuito entonces empiece a trabajar, entonces ya uno dice, ah, listo, sí, era lo que se esperaba, y así uno va sacando, pues, mirando, y si llega a haber alguna diferencia,
se vuelve interesante entonces determinar por qué esa es la diferencia. Otra de las, y aquí es, con eso termina la guía, sucede que esto que tenemos nosotros aquí, que son dos... Compuertas lógicas. Es correcto. Actúan como compuertas lógicas. Y la idea es que ustedes determinen si eso es una compuerta AND, Or. OR. Volvió la otra. Entonces, está Not. pues la Y not. AND, está la OR, está El la not. negadora, NOT o La inversor. XOR. Inversor, Eso OR ya son exclusiva. Eso ya cuando ya no ustedes salten a la transistores. asignatura de, digamos, de electrónica digital, pues ahí van a Electrónica tratar digital. eso con toda su extensión. Pero sucede que uno con los diodos, pues puede trabajarlo. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es que ustedes van a seguir la tabla número 4 y la tabla número 5, y entonces a la entrada de cada diodo, aquí donde están las entradas A y B, ustedes van a ubicar, como dice allí, en primera instancia 0 voltios para A y B respectivamente, y miramos cuánto me da el voltaje de salida. A puede estar en 0, B puede estar en 5 voltios y miran cuánto da. Entonces la idea es que ya con eso ya ustedes van a determinar si es una compuerta AND o es una compuerta OR. Yo sí les puedo pues decir cómo es una AND, cómo es una OR. Cuando yo tengo una compuerta AND, entonces la compuerta AND para dos entradas, como están allí, multiplica. entonces sucede que la AND se hace alta, o sea, cuando las dos entradas tienen 5 voltios, en este caso, la salida tiene que darme 5 voltios, ¿sí? Esa es una compuerta AND. O sea que cuando tengo 0 voltios me da 0. Cuando tengo 0 voltios, 5 voltios, sigue siendo 0. Cuando tengo 5 voltios, 0 voltios, sigue siendo 0. Y cuando tengo 5 voltios, sale 5 voltios. Esa es la compuerta. Verdadero y verdadero. Exacto. Entonces, esa es la compuerta AND. ¿Qué hace la compuerta OR? La compuerta OR solamente la salida es 0 cuando las dos entradas son 0. O sea que yo tengo 0 voltios, sale 0. Yo puedo tener 0 voltios, 5 voltios, sale 5 voltios. Puedo tener 5 voltios, 0 voltios, sale 5 voltios. Y puedo tener 5 voltios, 5 voltios, entonces sale 5 voltios. Entonces, eso es lo que ocurre con una compuerta OR. Entonces, la idea es que ustedes toman esas dos figuras y hacen la comprobación para saber cuál es la AND, cuál es la OR. Y de acuerdo a eso, pues que ustedes lo analicen y puedan entonces entender, sí, en efecto, sí es válido que esta me dé AND porque sucede que pasa esto, de aquello. O, no, sí es válido que esta me dé OR porque pasa esto, de aquello. De eso se trata. Eso es lo que nosotros pues queremos, en este caso, pues corroborar, porque finalmente eso es algo pues muy importante. ¿Listo? Esa es pues la idea. Y aquí hay unas preguntas, entonces vamos a leer las preguntas para que ustedes las puedan entender y con base en eso ya, cuando ya hagan su informe, entonces les quede bien hecho. Las preguntas dicen lo siguiente, dice, consigne los datos obtenidos durante la práctica, bueno, llenar pues todas las tablas, trazar en papel milimetrado la curva característica del diodo germanio y del silicio con base pues en las dos primeras tablas, incluso ustedes pueden pues con la ayuda de Excel, en este caso, pues como está haciendo todo de manera, pues así, pues digitalizada, pues eso les puede ayudar mucho, ahí les sale la curvita, pues todo eso. Luego la pregunta número 3 dice, relacione todas las diferencias importantes entre los diodos de germanio y de silicio. Entonces, pues ¿qué ven de diferente? Esas diferencias van desde el voltaje de polarización indirecta, van incluso, por lo menos, cómo nos da la curva del uno y el otro, porque si ustedes revisan, por lo menos para el caso del primer circuito, lo único que va a cambiar en su momento va a ser el diodo, porque lo que está establecido allí en cuanto a la fuente de 10 voltios, la resistencia de un K variable, la otra de 100 ohmios y demás, todo va igual, solamente que los diodos van a cambiar. Y lo otro es que también en su momento van a cambiar, o sea, en su momento
es decir, los voltajes de entrada son los mismos. Entonces, lo único que cambian son las referencias de los diodos. Entonces, la idea es mirar también, al obtener las dos curvas, qué otros aspectos logra uno, pues, como percibir dentro de esos cambios. Porque, desde luego, eso viene siendo, pues, para nosotros algo muy, muy importante, es muy relevante, pues, para lograr, entonces, determinarlo allí. Listo. Dice, con respecto a los circuitos de las figuras 2, 3, 4 y 5, explique su funcionamiento y anexe los cálculos. Entonces, pues como ya ustedes saben que en estos circuitos el propósito es hacer un análisis teórico, entonces la idea es que uno pueda revisar si ese análisis teórico va en concordancia con los resultados que se tienen allá al medir, al tomar las medidas. Entonces, esos análisis ustedes lo agregan. Dice el circuito de la figura 6, ¿a qué tipo de compuerta se puede asemejar en electrónica digital y por qué? Entonces, eso ya ustedes lo van a corroborar cuando ya puedan, pues, llenar la tabla. Y lo mismo va a ser para la siguiente pregunta, la número 6, cuando nos dice el circuito de la figura 7, ¿a qué tipo de compuerta se puede asemejar en electrónica digital y por qué? Ya luego de hacer eso, entonces llega el momento donde ya ustedes pueden, pues, digamos, obtener ya sus conclusiones. Y como digo yo, cuando hablamos de conclusiones y observaciones, entonces revisar los aspectos, pues, que para nosotros vengan siendo relevantes en un momento dado, ¿no? Bueno, entonces, vamos, aquí estaba viendo yo la otra guía. Vamos entonces a mirar, pues, desde el punto de vista de multisim, en este momento, para ya tener en cuenta entonces los aspectos que vengan siendo para nosotros relevantes. Entonces, a ver, yo una cosa. Listo. Entonces, aquí ya dejo de compartir. Voy a abrir aquí multisim. Para que revisemos a ver entonces cómo nos sale esto a nosotros. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Y entonces aquí tenemos el diseño en multisim. Muy bien, entonces, pues vamos a armarnos el primer circuito. Entonces, aquí, por ejemplo, pues yo no me voy a preocupar mucho por la referencia del diodo en este caso. Aunque, bueno, vamos a revisar. La guía dice, permítame, yo vuelvo a ver por aquí. La guía habla de una referencia que es 1N100 o 1N4004. Entonces, vamos a ver si encuentro esas por aquí rápidamente. Aquí tengo por lo menos la 4004. Vamos a trabajar con esa. Vamos a ponerla allí. Listo, ya encontré. Entonces, ahora viene la parte de la fuente de voltaje. Entonces, por aquí tenemos de ese voltaje. Viene lo referente, pues, a la tierra. Vamos a buscar las resistencias, ¿sí? Entonces, vamos a mirar una resistencia variable en primer lugar. Entonces, trabajo aquí y vamos a buscar una resistencia fija. Entonces, está aquí. Listo. ¿Qué más pide ese circuito? El circuito pide entonces, está luego la fuente de voltaje, 1K, 100, yo creo que ya está todo. Listo, entonces vamos a organizar. Bien, esto aquí. Bien, aquí el circuito, pues, esta pongámosla por aquí, esta por acá. Esto vamos a hacerle esto es vertido horizontal, muy bien.
para que nos quede más fácil. Está aquí listo. Por aquí viene esta resistencia y entonces aquí tenemos ahora el yodo. Entonces esto hace muy bien y es lo que tenemos pues nosotros acá, y entonces viene esto por ahí. Listo. Muy bien, entonces el asunto es que viene esto aquí, viene esto aquí, viene esto aquí, tal, viene esta. Bueno, aquí cometí un error. ¿Por qué sucede? Que esta no viene por acá, sino que esta normalmente viene así, viene así, y viene así, eso. Y entonces, esta viene así. Y esta viene así. Y entonces esta viene de esta manera. Listo, muy bien. Ahí tenemos prácticamente ya el circuito armado. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Yo les decía que por lo menos en estos simuladores uno tiene una ventaja, ¿no? Que aquí uno puede ubicar la cantidad de multímetros que usted necesite y por ese lado no hay problema. Entonces vamos a decirle a este señor que nos sirva para medir la corriente. Listo. Y entonces este otro señor nos va a ayudar a nosotros para medir el voltaje del diodo. Listo. Entonces eso es lo que se nos va a presentar pues a nosotros aquí. Y esto viene acá. Muy bien. Entonces voy a ver si hace falta algo. Entonces hablamos de 10 voltios, 1K y 100 ohmios. Entonces vamos a trabajar estos 10 voltios. La resistencia 1K ya está. Y esta R2 tiene que ser de 100. Y tengo los 100 ohmios allí. Listo. Bueno, muy bien. Ahora aquí hay unos detallitos en el potencio, sin el de la variable. Mire que aquí me dice que el incremento es de 5%. Voy a ponerlo de 1% para que podamos lograr valores de voltaje pues como más pequeños. Entonces, ¿qué si nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta otro multímetro que nos dé la posibilidad de saber en un momento dado si tengo el voltaje pues que me dice la tabla. Entonces este lo pongo acá y este lo pongo justo aquí pues para, o hagámoslo aquí para que quede como mejor ubicado. Bueno, entonces hay que configurar ahora los multímetros. Entonces el multímetro 1 vamos a decirle que es para medir corriente. El multímetro 2 que sea el voltaje del diodo, que ahí estaría bien. Y el multímetro 3, el voltaje pues que va a alimentar finalmente dicho circuito. Entonces ahí tenemos todo. Entonces vamos a mirar, vamos a poner la voz simular y a ver qué pasa. La idea es entonces empezar con un voltaje de 0 voltios. Entonces ahí tengo 0 voltios. Entonces, miren ustedes que está mostrando una corriente de 10.8 picoamperios y el voltaje del diodo que lo vemos en el multímetro 2 está mostrando 998,923 nanovoltios. Él ahí no ha empezado desde luego pues todavía a conducir, a operar como habíamos entonces nosotros dicho. La tabla nos dice luego que tengamos un voltaje de 0.2 voltios. Entonces vamos a ir aumentando esto a ver qué pasa. Cuando tengo al 4%, estoy en 300, casi 400 milis. Entonces bajémoslo un poquito más, 2%. Ahí prácticamente tengo los 0.2 voltios. ¿Sí ven? Entonces, en 0.2 voltios, o sea, tiene 199,699 milivoltios, pero pues uno lo deja ahí. Allí el diodo
muestra un voltaje, se supone pues que ahí se está repartiendo ese voltaje de entrada. Entonces el diodo es el que prácticamente se está llevando pues todo el voltaje, no está conduciendo, y la corriente me la muestra como una corriente que nosotros podemos considerar de cero, porque ahí está mostrando 15,377 microamperios. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Que hasta ahora, lo que habíamos dicho previamente, y de acuerdo a lo que ya sabemos cómo trabaja el diodo, pues hasta ahora para nosotros lo está haciendo bien, lo está haciendo pues como corresponde. Entonces ahí no tenemos pues nosotros ningún inconveniente. Luego antes sigue que 300 milivoltios, ahora habíamos visto que como que nos había dado un valor cercano a eso. Entonces aquí, bueno, aquí estoy cerca de 400 milis, pero entonces tendría que darle un 3%, a ver si no somos capaces, que esto a veces de 2% es muy complicado, incluso si yo le hago con el teclado, a ver, parece que sí. Eso, con el teclado me la toma. Entonces mire que ahí tengo 297,953 milivoltios. Pues lo puedo dejar ahí. Entonces, en ese caso, ustedes dicen, bueno, no tuve 300 milivoltios, sino que tuve exactamente 297, entonces usted anota ese valor. Con 297,953 milivoltios, pues en el diodo se caen 290,92 milivoltios. El resto se tendrá que estar cayendo en la resistencia y nosotros podríamos ubicar en un momento dado pues otro multímetro allí. Y entonces tenemos una corriente de 70,277 microamperios. ¿Listo? Entonces es lo que se nos está pues presentando a nosotros allí en este caso. Bueno, muy bien. Entonces sigamos pues avanzando. La guía nos habla de, luego de 0.3, dice salte a 0.7 voltios. Y entonces vamos a hacer listo. Entonces 0.7 voltios. Vamos a mirar tanta. Ahí está en 7%, está en 611 milis. Vamos a ver si aumentando, a ver, 8%, a ver qué pasa. 669, todavía 9%. Bueno, entonces se pasó, entonces dejémoslo en 8, en 669, 669,352 milivoltios, pues uno esperaría que él todavía no esté conduciendo totalmente. El asunto es que, miren allí que ahí nos está dando una corriente en el circuito de un valor de 1,775 miliamperios. Ya es un poco más alta. Y el LED el diodo está mostrando 491,839 milivoltios, ¿sí? Y bueno, se está dando pues esa situación allí. Muy bien. ¿Qué más nos dice la guía? Dice, bueno, luego sigue con 0.8 y luego con 0.9. Vamos para 0.8. Entonces, aquí tengo 0.8, vamos a ver, al 10%, creo que al 10% estamos cerca de los 0.8. Dejémoslo ahí al 10%, entonces estaríamos con 770,065 milivoltios. El voltaje en el diodo aumenta, está en 514,582 milivoltios. ¿Qué nos está diciendo eso? Vamos a mirar si cuando ya aumentemos a 0.8 o un valor cercano, ese voltaje de 514,58 milivoltios se sostiene o de pronto sigue aumentando. Porque el asunto es que ahí estaríamos determinando cuál es el voltaje total o neto entre terminales cuando el diodo pues está en modo de conducción, ¿sí? Entonces es lo que nosotros vamos pues a determinar aquí. Entonces vamos a revisar esa parte.
sigamos entonces avanzando. Entonces tengo 11. Ahí estamos en 814.487 milivoltios. Bueno, se suponía que ese era mire que ahí está el diodo en 522,85. La corriente está casi en 3 miliamperios. Vamos a pasarlo más a ver 855,77 milivoltios. Aumento un poquito. Digamos que ese está casi que cercano de los 900 milivoltios. Mire que para 894,397 milivoltios tenemos que el voltaje siga aumentando, ¿sí? En el diodo ya está en 535,774 milivoltios. Está un poco más alto que los otros datos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando supero el voltio. Ahora la idea es cuando superamos el voltio a 1.2 voltios, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a revisar eso. Aquí, ¿qué pasa? A revisar. Ahí todavía nos falta para llegar a 1.2, pero ya vamos a llegar. Ahí podría ser. O el anterior es, digamos que a 1,195 voltios. Y observen que el voltaje en el diodo es de 570,451 milivoltios. O sea que es más alto que los otros casos. La corriente ya subió a 6,242 miliamperios, ¿sí? Puede ser que cuando ya subamos el voltaje, entonces el voltaje en el diodo no nos aumente más porque ya alcanzamos, pues, ¿cierto? Entonces vamos a revisar si es verdad. Aunque mire que se supone que si nosotros hablamos de 0.7 voltios, entonces esos 0.7 voltios nos hablan de 700 milivoltios, ¿no? O sea que allí todavía nos falta mucho para llegar a ese dato. Entonces, fíjense pues todas las consideraciones que esto nos va mostrando. Entonces, vamos a subirlo, bueno, dice que a 1.6 y luego a 2 voltios. Vamos a mirar. 1.6. Vamos por aquí a ver qué pasa. Allí estamos casi cerca de 1.6. Vamos a ver si aquí... Eso, ahí nos dio exacto, 1.6 voltios. Para 1.6 voltios sigue aumentando el voltaje en el diodo. Digamos que uno lo encuentra normal. Entonces 600,014 milivoltios, ¿sí? Entonces vamos ahora para 2 voltios, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo pues para 2 voltios. Ahí está 1,928. Vamos a mirar 1,959. De pronto allí 2,025. Dejémoslo ahí en 2,025. 2,025 voltios, el voltaje en el D es de 621,35 milis. Y hay una corriente de 14,039 miliamperios. Listo. Entonces, luego subimos a 2,5 y luego a 3. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí en este simulador con 2.5 voltios. Subimos. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a dejarlo en 2,527 voltios. Para 2,527 voltios, entonces, allí se tiene que hay un voltaje de 640,011 milivoltios, ¿sí? Y para 3 voltios, ¿qué va a pasar? Aumentémoslo. Allí se me pasó bastante, entonces, bajémoslo un poquito. 70%.
79%, 76%, entonces 75%, veámoslo ahí, 3,036 voltios. Entonces mire que ahí nos está mostrando terminales del diodo 654,718 milivoltios y ya la corriente va por el orden de los 23,81 miliamperios. Entonces el asunto es que pues ahí vamos viendo nosotros que paulatinamente aquí nos ha aumentado el voltaje y entonces después de los 3 voltios vamos a revisarlo, bueno, 5, 7 y 9 voltios. Entonces vamos para 5 voltios a ver qué pasa. 5 voltios. 30%, tengo casi 3,5. 36%. Entonces, ¿qué pasa allí? 5 voltios. Allí el 90%, entonces 5,065. Se muestra 693,474 milivoltios. Y la corriente, mire que está casi 44 miliamperios. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar aquí. Vamos a subirlo a voltios, a ver qué pasa. Bueno, aquí 9,074. Tenemos 735,446 milivoltios. El asunto es que aquí en este simulador él nos muestra que en el diodo el voltaje se fue aumentando paulatinamente. Allí es muy interesante llegar a corroborar eso, confrontarlo con lo que nos dé en la práctica, ¿sí? En la se hace muy, muy interesante llegar pues, a tener ese fenómeno allí. Pero el asunto es que de todas maneras, con esos datos, cierren allá el micrófono porque para que no se mezcle con mi voz. Listo. Entonces, el asunto es que con los datos que se van obteniendo allí, pues por lo menos hay una ventaja y es que se puede hacer la curva y a ver cómo nos va a dar esa curva para confrontarla con una curva, digamos, pues de esas curvas características que hemos visto en los textos de circuitos electrónicos. Ahí, como les digo, lo que queda por faltando es cuando ya ustedes tengan la oportunidad pues, de montarlo y hacer eso mismo que hicimos acá. Bueno, con el tiempo que tenemos, que todavía tenemos tiempo, a mí me gustaría que viéramos rápidamente de pronto ese caso de los diodos de la figura 6, donde están pues las compuertas lógicas. Entonces vamos a montar el de la figura 6. Vamos a mirarlo, entonces voy aquí a parar la simulación. Vamos a desconectar estos elementos. Y vamos entonces a armar eso que estamos diciendo allí y demás. Entonces el potenciómetro pues lo voy a dejar aquí, pero ya sabemos que no lo necesitamos. Y esto por ahora lo dejo acá. Entonces, a ver esto qué pasó. Bueno, entonces el asunto, esto es lo vamos. Esto, bien. Vamos a pedir entonces otro diodo. Un igualito. La guía nos dice entonces que son uno sobre el otro. Vamos a organizarlo. Este aquí.
Y vamos entonces a mirar este caso. Este viene aquí y el asunto es que entonces esto viene aquí de esta manera, conecta aquí, eso, y este otro aquí, y entonces esto conecta aquí y listo. Muy bien, entonces tenemos que esta es una de 220 ohmios, listo. Entonces vamos a tener aquí la necesidad de tener otra fuente de estas. Entonces le sacamos su compañera. Muy bien, entonces esta que sea para aquí y esta que sea para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta conecta aquí y esta conecta acá. Y esta viene aquí. Esta viene acá. Muy bien, listo. Entonces, pues ya nosotros, pues en este caso, como lo que interesa es conocer qué es lo que sale, pues aquí en este caso con un multímetro midiendo voltios, pues es más que suficiente. Entonces vamos a colocar este señor acá y vamos a mirar qué es lo que pasa, qué voltaje hay en un momento dado allí en la resistencia 2, ¿listo? Y es lo que tenemos en este justo momento aquí. Así lo tenemos, vean. Entonces, la idea es que, en primer lugar, nosotros digamos entonces 0 voltios y 0 voltios, ¿listo? Es un 0, 0. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo 0 y 0? Vamos a medirlo. Cuando tiene 0, 0, pues la salida es 0 voltios. ¿Listo? Bueno, entonces uno va tomando nota allí. 0, 0, entonces tengo 0 voltios. Listo. Paro la simulación. Entonces, a la segunda entrada ya le coloco allí los 5 voltios. Eso es como hablar de un 0, 1. Entonces, 0 y 5 voltios. Entonces, con 0 y 5 voltios, ¿qué tengo yo allá en la salida? Mire que ya tengo un valor alto, tengo 4,357 voltios, ¿sí? Entonces, si esto es lo que parece ser, cuando yo lo cambie el que está en 0 lo subo a 5 y el que está en 5 lo bajo a 0, debería salir algo similar, vamos a decir cierto. Entonces detengo la simulación. Entonces aquí tengo 5 voltios, aquí tengo 0 voltios y entonces veamos qué sucede. Entonces mire que en efecto está sucediendo lo que estamos diciendo, ¿sí? Como si fuera una hora. Es correcto, se está comportando como una hora. Entonces lo normal es que cuando ya el otro que está en 0 lo deje en 5, pues ya tengo la confirmación de que es una hora. Y veamos si es verdad, tengo 4,4 voltios. Entonces, mire que ese circuito es una hora. Así ustedes lo van a corroborar, pero entonces, ¿qué es lo que es necesario? Porque listo, yo digo, listo, lo entendí, muy bien, está funcionando y ya sé que es una hora y usted lo justifica por qué. Pero lo que es importante es que usted lo analice sin la necesidad de la ayuda del simulador. Que usted, nada más con ver el circuito y con hacer, digamos, el análisis respectivo, como lo haríamos en una clase con tablero en mano y toda la cosa, entonces usted pues lo puede hacer. Esa es la parte que me interesa mucho. Entonces, yo los invito a que tengan pues eso allí en cuenta,
porque para nosotros viene siendo entonces fundamental, porque pues de eso se trata, ¿no? Ya que ya con su análisis entonces usted lo puede hacer. Cuando ya de pronto usted experimenta alguna dificultad, pues me lo hace saber, precisamente pues para dar, digamos, la indicación o la solución pues al tema pues que se le esté presentando a usted allí. Muy bien, entonces pues como tenemos unos minutos todavía, el otro lo podemos mirar rápidamente para ver si entonces que el otro ya uno dice, no, pues el otro tiene que ser necesariamente una AND. Entonces vamos a mirar si es una AND. Vamos a desconectar aquí, porque este señor, los dios tienen... Sí, entonces vamos a ponerlo aquí. Y este otro también acá. Los invierte. Vamos a ver. Listo, y dale cuidado. Allí nos dice que debemos ubicar una fuente debajo de la resistencia. Entonces vamos a llamar una de estas y la ubicamos allí en la tercera fuente. A ver. Lo que quede bien, listo. Muy bien. Entonces ahora sí conectamos. Entonces está bien aquí. Está bien aquí. Está bien aquí. Y está bien allí. Y sucede que pues esto tiene que venir a la tierra del circuito. De la tierra del circuito. Aquí. Eso sí. Muy bien. Y ahora, este señor... Ah, bueno, entonces el asunto es que nosotros necesitamos revisar la salida. Entonces, si la salida la tomamos aquí así, toda esta parte es la salida. Bueno, entonces, bueno, iniciémoslo así como está, con 5, 5 a la entrada, 1, 1. A ver qué pasa a la salida. Entonces, la salida nos mide 5 voltios, perfecto. Entonces, todo parece indicar que sí es una AND. Entonces, digamos que la primera bueno, esta está en 0. Vamos a mirar qué pasa. Y miramos. Mire que sale, nos muestra 643,059 milivoltios. O sea, está hablando de 0.6 voltios. Eso se puede considerar como un bajo. Cuando uno mira los valores de las compuertas, cuando está el 0 toma de 0 hasta un 0 punto algo, más o menos valores de esa forma. Entonces eso lo podemos considerar tranquilamente un bajo, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Y acá, bueno, este lo voy a poner en 0 y ahora ponemos el otro en 5. ¿Qué pasa cuando es 0, 0? Listo, mire que es algo muy similar. Este también se puede considerar un bajo, esos 600 milivoltios. Y este lo subo a 5 y tiene que ser algo más o menos similar. Y en efecto nos da 643 milivoltios. ¿Listo? Entonces ya con eso, ya ustedes tienen pues elementos para entonces lograr pues analizar esa experiencia práctica allí
y sacar sus propias conclusiones, pero en estos circuitos, los dos últimos de las puertas, por favor tener en cuenta lo del análisis. Contanos, te escuchamos. Me embolaste en algo, o sea, cuando lo tengo en 0,0, la fuente, ¿cómo es que? Pues cuando está bien 0,0 nos dio 600 milivoltios la salida, y eso lo podemos considerar un bajo, un 0. ¿Listo? Ah, bueno. Eso es, y mira que cuando nos dio una está en 0, la otra en 5, nos daba 643 milivoltios, pero lo podemos seguir considerando un bajo, no importa, ¿sí? Entonces, el asunto es que, como les digo, lo que sí es importante es que tengamos la posibilidad de hacer bien el análisis teórico. O sea, lo que yo quiero es que ustedes no se vayan a guiar con la... O sea, la simulación es buena, pero que no sea solamente la simulación, para que nos quede chévere la experiencia práctica allí. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces vamos a tomarnos la foto de la sesión. Voy a dejar de compartir aquí y tomémonos la foto para ya con base en eso ya despedirnos y yo ya empezar a trabajar con el otro grupo. Uy, pero cambió de look. Sí, ya hoy nos tocó afectarnos. Ya como ya vamos a salir de la cuarentena, entonces hay que ir mostrando la cara de... otra cara. Bueno, entonces, a los que están ahí podemos tomarla. Permítame, yo habilito aquí. Muy bien. Entonces vamos a guardarla. Hoy es 2020, 08/28, el último viernes de este mes de agosto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, les agradezco pues la atención, se me cuidan y estamos en contacto. Chao, chao. Bueno, chao. Bueno, adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Luego,